Y usted, cuando usted lee todo el libro, siempre usted encuentra una frase de Nehemías, dice, acuérdate de mí, Dios. Siempre usted encuentra esa frase. Eso nos habla de que Nehemías es un hombre de continua relación con Dios. Siempre que hacía algo, dice, acuérdate de mí, Dios. Y decía, perdóname, Señor, por lo que hice. A veces decía como que se me pasó la mano, pero acuérdate de mí, Señor, ten misericordia. Y eso nos habla de que él buscaba la dirección de Dios en ayuno y oración. ¿Alguien más? Vamos a decir. Bueno, más que todo, hermano, lo que yo entendí en el mismo capítulo 4. Capítulo 4. Sí, el versículo 4 también. Dice, primeramente, Nehemías se sentó, planificó cuando él vio que el pueblo de Israel, o sea, los muros estaban destruidos. Y más que todo, él lloró por lo que había sucedido por un momento. Pero después él ayunó y oró, y es porque Nehemías sabía de que Dios, él sabía bien de que si el pueblo se unía, él los iba a ayudar, sería, dice, o sea, él iba a ayudar al pueblo, Amén. Motivar nuevamente al pueblo. ¿Alguien más que quiera compartir algo que haya visto ahí que le haya llamado la atención? No nos olvides. Sí, lo que hemos analizado con mi esposa, que como líder que era, pues él tenía pues de discernimiento, sabiduría. Vemos en el capítulo 6 cuando encontramos a un hombre que se me olvidó el nombre, que son nombres raros que en el 6, capítulo 7, algo así dice. Entonces dice que ese hombre estaba en el templo y lo llama y le dice que se encerrara en el templo porque lo querían matar. Y vemos que ¿qué puede estar haciendo alguien en el templo sino orando? Posiblemente ayunando o estudiando la palabra. Y él pudo verse dejado llevar por este hombre y decir, vamos a entrar al templo, le quieren matar, pues este tiene la relación de Dios. Pero vemos el discernimiento que Nehemías tuvo y él dice que por qué era de entrar al templo, por qué un hombre como él ha de salvarse en el templo, ¿verdad? Entonces él dice, no, porque no está hablando sino por parte de Sanballat y Tobías. Sí, bueno, para traer ahí un poquito a los que quizás no leyeron, pero Sanballat y Tobías eran adversarios, ellos se oponían a la reedificación de la ciudad. Entonces, estos estaban buscando la forma de matar a Nehemías, querían pasarlo a otro lugar, pero buscaron la forma, invitaron a Nehemías. Nehemías, ven a reunirte con nosotros. Hasta 5 veces lo mandaron a buscar y Nehemías dijo, yo no voy, estoy ocupado, porque él sabía que si iba a reunirse con ellos lo iban a matar, ¿cierto? Así que, para que usted vea, había una persona encerradita y que venga y le diga, mire, vamos a encerrarnos en el templo que ellos vienen a matar, vayamos allá a la iglesia, vamos a encerrarnos allá en la iglesia a orar, a quedarnos ahí para que no te vayan a matar los enemigos. Sin embargo, Nehemías, mire, por eso es que es importante la oración, porque hay gente que se la puede tirar de muy espiritual, gente que se la puede tirar de que ellos hablan con Dios todos los días y todo, y a veces es gente que está usando el enemigo para confundirte. Si Nehemías le hubiese hecho caso a este hombre, Nehemías hubiese perdido mucha virtud de su liderazgo en cuanto a la confianza, porque si Nehemías hubiese demostrado miedo, ¿qué habría pasado con el resto del pueblo? Se atemorizan, se paraliza la obra. Entonces él dijo, no, un hombre como yo me voy a ir a esconder. No, si hay que pelear, peleamos, ¿cierto? Entonces eso habla de un carácter que tenía Nehemías para enfrentar eso. Esa parte es muy, muy, muy tremenda. ¿Alguien más que haya leído
algo que quiera compartir. Amén. Estuve leyendo Nehemías y creo que era un líder creo que era un líder, creo que sí, él era un líder que amaba a Dios, practicaba la justicia y no le tenía miedo a los contrincantes. Él siempre enfrentó con la justicia de Dios, con la seguridad, y también una cosa es que me gustó de él, de que a él le dolían todas las cosas y siempre se preocupaba por el liderazgo de otros, porque habían líderes, por ejemplo, levitas, sacerdotes, que habían dejado dejar de hacer lo que estaban haciendo, su servicio, y él le dolió en su corazón y tuvo que reprenderlos o aconsejarlos, a orientarlos, porque los hizo caer de nuevo a sus puestos. Y yo creo que ese es el valor delante de Dios de un líder, y también que sea firmes en lo que fue llamado. Muy bien. Dos personas más y entramos en tema ya de hoy. Hermano. Sí, usted lo mencionó al principio, pero me llamó mucho la atención cómo Nehemías, cuando oraba, siempre pedía misericordia y perdón, tal vez no por errores que él cometió, pero que el pueblo cometió. Pero al punto que quiero llegar es que creo que un líder o un buen líder siempre reconoce sus errores o los errores de su equipo. Y sí, básicamente. Muy bien. Es clave, de verdad que Nehemías es un libro encantador y muy enriquecedor. Amén. ¿Alguien más? ¿Uno más? Bueno, pues déjame pedir que no sé, hay un micrófono para. Lo que a mí me encantó de Nehemías es que cuando escuchó todo lo que había pasado en Jerusalén, aparte de todo lo que hicieron, él animó, lloró y todo eso, pero a mí me impactó que él se acordó de las promesas del Señor. Él se acordó de que si el pueblo por sus pecados era despertado, una de las promesas que Dios decía que ellos se arrepentían, Dios los iba a traer hasta lo más extremo que estaban. Eso me impactó mucho, y se acordó más que todo de la palabra del Señor. Es lo que él hizo más adelante cuando mandó a leer las leyes delante de todo el pueblo. Así es. Entonces, de verdad que Nehemías, hermano, por donde usted lo busque, tiene algo rico que enseñarnos como un líder, ¿no? A veces podemos tener situaciones con enemigos, con traición, con todo. Sin embargo, mire que este hombre supo actuar, supo trabajar, pero sobre todo porque siempre estaba conectado con Dios. Amén. Listo. Vayamos a su hojita. Hoy vamos a hablar del carácter y las relaciones humanas. ¿Cierto? Carácter y las relaciones humanas. Por eso puse aquí, ojo. No quieren hacer, no quieren hacer las tareas. Después dicen, no, porque pierdo el aire, porque me quedé en supletorio. El carácter es una de las principales cualidades que un líder debe saber manejar. Pero también sus métodos serán la clave para ser eficaces en el momento de la corrección o ajustes con el equipo. ¿Sí? Las relaciones humanas son la clave de la atmósfera de unidad en el equipo, en especial en el liderazgo cristiano. El no contar con el carácter adecuado puede significar una semilla de división. El carácter, hermano, de nosotros está enmarcado directamente de la forma como tratamos a la gente, ¿cierto? En otras palabras, siendo líderes, el hecho de ser líder no me da a mí la potestad de humillar a la gente.
Ser un líder no me da a mí la potestad de gritar a la gente, ¿cierto? Aunque tenga autoridad, no se trata de una autoridad, hermano, de ofender a los demás, sino que por el contrario, tengo que saber manejar las relaciones humanas, ¿cierto? Y para eso hay 3 valores que quiero que usted escriba ahí, que son la firmeza, el tacto o diplomacia, ¿cierto? Son cosas que nosotros siempre tenemos que cuidar. El día de ayer les dije las características que deben desarrollarse para ser influyentes, ¿sí o no? Y la última que les dije, había una que se llamaba, ¿cuál era? La sensibilidad humana. La sensibilidad con las personas, el carisma con la gente. Eso va relacionado directamente con esto, con la diplomacia y la firmeza. Tenemos como líderes que ser personas firmes en lo que creemos, firmes hacia lo que queremos alcanzar, pero también tenemos que tener diplomacia, porque no siempre todo el mundo va a querer hacer lo que tú deseas que se haga. O sea, hay muchas cosas en el liderazgo que entran en juego, ¿cierto? Pero aquí es donde nosotros tenemos que aprender que nuestro carácter, y esto no solamente de líder, sino de como cristianos, la Biblia nos enseña que nuestros frutos deben ser como los del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor. Porque siendo líder, aún tiene que abundar más esa cualidad. ¿Cuáles son? Gálatas, ¿qué dice los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, Bondad. benignidad, bondad, fe, templanza. Todos estos frutos del Espíritu, ¿cierto? Nos tienen que, no solamente como cristianos tenemos que vivir con ellos, sino que de una forma u otra, hermanos, tiene que estar presente cuando somos líderes. Por eso, para poder llegar a ser un líder, primero tenemos que alguna vez ser un creyente sin nada y aprender a desarrollar esas cualidades. Al menos hay que comenzarlas a sembrar en nuestra vida para que germine, ¿cierto? Y poder dar esos frutos. Porque no hay nada más incómodo que un líder sin amor. No hay nada más incómodo que un líder que no tenga fe. No hay nada más incómodo que un líder que no tenga mansedumbre. Piénselo. Piensa en un líder que no tenga amor, que no tenga gozo, que no tenga bondad, que no tenga templanza. Son cosas que van a enmarcar un líder enteramente eficaz en cuanto a la manera de guiar a las personas. Este liderazgo no lo dicen afuera en el mundo. Afuera solamente dicen, no, tú tienes que tener firmeza y la gente te tiene que seguir y tienes que amar a la gente, pero no te dan un factor clave de la personalidad de Cristo. En otras palabras, mire hermano, si usted aprende a ser un líder en la iglesia, usted es un líder en cualquier parte. Yo quiero que usted entienda eso. Si usted aprende a ser un líder en la iglesia y es un líder exitoso en la iglesia, usted puede llegar a ser un líder en cualquier compañía, en cualquier parte del mundo. Aunque quizás en esa empresa usted no tenga el mayor conocimiento sobre lo que hacen, pero el hecho de tu personalidad, ya el hecho de tú ser líder, hermano, cuando tú eres líder, siempre serás un líder. Entiéndalo. Usted puede ir de un lugar a otro y usted siempre será un líder. Usted sabe cuándo hablar, usted sabe cuándo actuar, usted sabe cómo decir las cosas. Y la gente inmediatamente percibe y dice, este es un líder. Solo con el hablar, solo con el atender, solo con el guiar a la gente, cómo manejar las cosas, inmediatamente la gente dice, este es un potencial líder. Este hombre es un líder. ¿Por qué?
Porque, hermano, el entrenamiento que Dios nos da a nosotros en cuanto a liderazgo es espiritual. Y cuando espiritualmente somos fortalecidos, todo lo demás se hace más fácil. Amén. Todo lo demás se hace más fácil. Así que el liderazgo en la iglesia nos da grandes beneficios. Amén. Ahora vamos a estudiar un poquito Nehemías 13, porque hablando de carácter, hay dos cosas: firmeza y diplomacia. Firmeza habla, hermano, no nos movemos. Es algo que está decidido, ¿cierto? Pero también la diplomacia. Nehemías capítulo 13. Miremos que Nehemías en el versículo 8 y 9. ¿Cómo dice? Alguien que lo lea. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Imagínese usted, que, hermano, que llegue el líder, ¿cierto? Y llegó a un cuarto y empieza a sacar todo. ¿Y qué hace esta porquería aquí? Lo que había pasado es que el sacerdote Eliasib había agarrado un lugar donde se metían las cosas de, por decir, un cuarto en la iglesia donde se guardaban algunos enseres. Él sacó las cosas de ahí y le hizo un cuarto a un enemigo. Le había hecho un cuarto especialmente a un familiar de él, porque se había juntado con gente extranjera. Y en la iglesia él le hizo un cuartico especial a este hombre que en principio se había opuesto a la reconstrucción del muro. Cuando Nehemías llega, hermano, y se da cuenta que ese lugar de la iglesia, que era para cosas sagradas, le habían puesto una cama, un closet y cosas ahí bien bonitas para Tobías. ¿Qué hizo? Se molestó, ¿cierto? Él no llegó y dijo: ¿dónde está Eliasib? Venga, Eliasib, ¿qué fue lo que hiciste, Eliasib? Ahí no hubo diplomacia, ahí hubo firmeza, porque las cosas en la casa de Dios están establecidas, son así. ¿Quién eres tú, Eliasib, para venir a hacer esto? Así que él mismo llegó y ¿qué? Sacó las cosas. Imagínense, empezó a sacar las cosas, a tirar las cosas fuera y dijo: me limpian eso. ¿Y a dónde? Que Tobías busque un lugar si quiere, que busque otro sitio. Y si a Eliasib no le gusta, que vaya a mi oficina. Estoy hablando, Nehemías, hermano, no era rey, no era profeta, no era sacerdote, pero era el líder de un pueblo. ¿Y cómo lo escuchaban? ¿Se da cuenta? Eso me recuerda mucho cuando el Señor Jesucristo llegó al templo. ¿Y qué hizo? Mesas y dijo, ¿cierto? Porque, hermanos, el orden en la casa de Dios no es negociable. El orden en la casa de Dios no depende de lo que la gente quiera, ¿cierto? Si Dios ha establecido algo para una cosa, tenemos que respetar lo que Dios quiere que se haga. El orden en la iglesia es un orden y no es negociable. Nunca se puede negociar, y menos meter un enemigo en la casa de Dios. Amén. Así que, ¿qué nos demuestra eso de Nehemías? Un hombre que tenía temple, ¿cierto? Un hombre que era firme. No le importó si Eliasib quedara en ridículo, si Eliasib quedara mal parado con el otro, si el otro se ponía bravo. No, firmeza, eso se llama firmeza. Siguiente versículos ahí en su día, ¿cuál es? 11 y 12. 10. 11 y 12 dice: Encontré. Entonces reprendí a los oficiales. ¿Por qué? Y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada?
y los reuní y los puse en sus puestos. Y Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Lo que había pasado, hermano, es que Nehemías, antes de irse con el rey otra vez, él dejó establecido, ok, estas son las cosas que tienen que hacer mientras yo no estoy. Tienen que traer el diezmo. Los sacerdotes y los levitas no van a trabajar más como está establecido, sino que ustedes van a traer el diezmo para que ellos estén aquí ministrando en la casa de Dios, para que siempre haya alguien en la iglesia, ¿cierto? O sea, siempre haya alguien que esté intercediendo, que haga los sacrificios, todo eso. Pero Nehemías se va, y mientras Nehemías se va, nadie más trajo diezmo. Entonces los sacerdotes y los levitas que estaban ahí no tenían que comer. ¿Qué les tocó hacer, hermano? Regresaron a sus tierras a trabajar y la casa del Señor quedó abandonada. Entonces, cuando Nehemías regresa y se da cuenta que los sacerdotes y los levitas se habían ido y que la iglesia está sola, por así decirlo, y porque es que nadie había traído diezmos ni las cosas que deberían estar en los almacenes, ¿qué hizo? ¿Qué dice? Los reprendió, ¿verdad que sí? Es decir, hizo una reunión con los líderes, dijo. Se reunió con los líderes. ¿Cómo es posible que no se haga culto aquí porque yo no estoy? ¿Cómo es posible que no se recojan ofrendas? ¿Cómo es posible? ¿Cierto? Empezó a él a regañarlos porque, hermanos, la iglesia no solamente tiene que funcionar. Si el pastor está, funciona, y si no, no funciona. No, la iglesia no es del pastor, es del Señor. Amén. Amén. ¿Se entiende eso? Sí, señor. Entonces, de una forma u otra, como la casa es de Dios, siempre tiene que haber alguien que esté presente para que la casa de Dios sea un lugar para adoración. Amén. Pero no había nadie. Imagínense que no haya nadie que le abra la puerta a la iglesia. Y usted llegue el día domingo a su iglesia y no haya nadie. Y el pastor no viene hoy. Y como el pastor no viene hoy, no hay culto. ¿Cómo te sentirías? ¿Cierto? Nehemías no le gustó porque dijo, la casa del Señor estaba abandonada. Así que tuvo que llamar a los líderes y apretar ¿qué? Tuerca. Los reprendió. Y mire el poder de la palabra de Nehemías, su liderazgo. Los reprendió. ¿Y qué hizo Judá? Rapidito trajeron el diezmo, ¿cierto? Volvió a acomodar las cosas. Eso habla, hermano, que de verdad Nehemías tenía una influencia y una autoridad dentro del pueblo. Amén. Amén. ¿Se entiende eso? ¿Alguien que quiera agregar algo aquí? ¿O está bien? Siguiente versículo. ¿Cuál tenemos ahí? Del 19 al 21. Dice: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran cargas, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Mire, el día de reposo para Israel era un día que no se podía trabajar, no se podía hacer nada. Ellos tenían que tomar ese día para consagrarlo al Señor, ¿cierto? Pero ese día, hermano, en día de reposo, había gente que estaba en los lagares. Llegaban los comerciantes a la ciudad. Ese día era como cualquier otro día, ¿cierto?
Gloria a Dios. Así que Nehemías se da cuenta de lo que está pasando. Que llega gente en el día de reposo a estar vendiendo en la ciudad. Así que lo que él dice es, ok, entonces aquí la gente se ha olvidado del día de reposo. Y para que usted se dé cuenta, cuando usted lee esto, se da cuenta que Nehemías estaba en todo. Llegó y dijo, vayan gente y ciérrenme las puertas de la ciudad. Cierren las puertas de la ciudad. Empezaron a tocar el día de reposo. Háblanos que traemos pescados para vender. Traemos las verduras. Llegaron los mercaderes, háblanos. Y se asoma Nehemías y le dice, aquí el día de reposo no se puede hacer mercadería. No, pero Nehemías, tenemos años haciendo esto, no nos puedes cambiar el calendario a nosotros. Nosotros somos, tú sabes, los mercaderes. Nosotros somos los que vendemos las cosas para que tu ciudad tenga alimento y tenga todo. Vengan otro día, hoy no se puede. ¿Cuántas veces pasó eso? Dos veces. Y se da cuenta, ¿sabe qué dijo Nehemías? Y si vuelven a venir y se quedan ahí, los voy a meter preso. ¿Y qué pasó? Ya no volvieron. Ya no volvieron. ¿Se da cuenta, hermano? Eso se llama ¿cómo? Firmeza. Es un carácter, hermano. ¿Cierto? Porque hay veces que llega gente a tratar de cambiarte las cosas en la iglesia y tú tienes que ser firme. Amén. En día de reposo aquí no hay comercio. Si usted quiere va a ir comercio en otra ciudad y aquí solo puede de tal día a tal día. ¿Y qué les tocó? Acomodar su calendario. ¿No que era muy difícil? Acomódenlo. Si usted se va dando cuenta en el capítulo 13, que es el orden como Nehemías fue ordenando las cosas. ¿Qué fue lo primero que ordenó? El sacerdocio, la casa del Señor. Fue lo primero. Luego, ¿a qué pasó? Al liderazgo. ¿Cierto? Luego, con los de afuera. Y después vino con el pueblo. Lea el siguiente capítulo. 23. El versículo 22 al 25. Y asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. En otras palabras, hijos de latinos que no hablan español. Una cosa así. ¿Sí? Hijos de latinos que no hablan español, sino que hablaban la lengua conforme a cada pueblo. Eso le molestó a Nehemías. Que dentro del pueblo había personas que no hablaban la lengua del pueblo, sino que hablaban lengua de afuera. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué dijo que hizo? Y reñí con ellos. Y los maldije. Y los maldije. Y herí a algunos de ellos. Herí a algunos de ellos. Y le arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos. Y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Hermano, que venga el líder y te caiga palo. No es fácil, ¿verdad que no? Ya ahorita no. Si viene el pastor usted, ¿por qué tú haces eso? Y te empieza a golpear, te arranca los pelos y todo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Denuncia. Lo demandan, preso, policía, cualquier cosa, ¿verdad? Se va de la iglesia. Se cuadran. Pone posiciones. Pone posición. Saca los guantes. Posición de boxeo. Pero ese era el método del carácter de Nehemías. Él era
Él era fuerte por eso. Sí. Pastor Longoria, que nos paremos en la iglesia así un domingo con un palo y le empecemos a dar adúltero, mentiroso y... Hermano, el próximo culto no hay nadie. Sí. Se quedó solo. Pero a veces nosotros no podemos usar los materiales, pero tenemos que usar la palabra que Amén. Así es. y no podemos usar la palabra para golpear a nadie. Pero la Biblia nos dice, hermano, que la palabra, cierto, de Dios es la correcta para enseñar, para redarguir, para instruir, pero también que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces a veces uno termina de predicar un domingo, ¡ay, el pastor la tiró contra mí! Y no se da cuenta que la palabra es la que conoce los discernimientos, discierne tus pensamientos y lo que tienes en tu corazón. Entonces a veces Dios tiene que usar a uno como pastor para dar esa palabra y a veces la gente se va brava, hermano. ¿Sí? Se van bravos porque, uy, el pastor está buscando manipular con la Biblia las cosas. Actos de oración, A veces, hermano, la palabra de Dios cuando viene que recibir. Le voy a decir un secreto personal. Ni siquiera porque soy pastor, pero siempre en toda mi vida, siempre le he dicho al Señor, Señor, yo quiero que usted me dé una palabra en la persona que sea que predique. La persona, así sea un nuevo, así sea su primer mensaje de la vida, yo siempre le digo al Señor, Señor, deme algo para mí. Porque si yo vengo, hermano, a escuchar un mensaje, una palabra, y esa palabra no me da nada a mí, no tiene sentido. Yo tengo que buscar. Si me motiva, gloria a Dios. Si me exhorta, gloria a Dios. Pero la palabra tiene que hacer algo en mí, porque para eso vengo. Amén, amén. Para eso vengo. Así que, hermano, el día que tú vayas, y si el pastor ese día predicó duro y te golpeó y te sentiste como señalado, apuntado, como que fue contra ti, no culpes al pastor. Agarre esa palabra y diga, bueno, Señor, porque a mí me ha tocado. Uy, hermano, me ha tocado. Hay veces que hay y predique en medio, yo digo, Señor, ¿por qué siento esto? Debe ser que hay algo que no está bien en mi trabajo. Y tengo que hacer el ajuste, hermano. Porque si yo rechazo la palabra, no voy a cambiar. Y la palabra de Dios está lista para llegar a nosotros para cambiarnos, para ayudarnos a procesar esas áreas que necesitamos mejorar. Que nunca se ponga usted a escuchar un mensaje, wow, qué bien predica. Uy, ahí se equivocó. Eso no está. Porque si estás así, siempre vas a conseguir errores, pero nunca vas a dejar que la palabra te procese, trabaje en ti. Amén. Así que sea quien predique, así sea un niño, hermano, reciba esa palabra. Esa palabra ya la he escuchado muchas veces. No importa, seguramente la necesitamos volver a escuchar para volverla a procesar. Amén, amén. Amén. Porque bastante nos predican que no digamos mentiras y seguimos diciendo. ¿Sí? Hay que seguirla escuchando hasta que ya no. ¿Sí o no? Yo escuché el mensaje de que no podemos decir mentiras, pero sigues diciendo mentiras. El Señor te va a mandar esa palabra tantas veces hasta que dejes de decir mentiras. Amén, amén. Vamos a seguir trabajando hasta que tú hagas el cambio. Amén. Denle un aplauso al Señor. Otra vez, Por último, ahí, yo hago una pregunta, no voy a leer los versículos porque se nos va mucho tiempo, pero el carácter y métodos de Nehemías servirían en este tiempo. Vamos hablando de eso. No servirían, ¿por qué? Porque los resultados con la gente serían diferentes. Antes usted le decía a la gente, mire, ya usted se entregó a Jesucristo, ¿ok? Ahora tiene que venir así a la iglesia. Y todo el mundo obedecía y así llegaba. Así es, amén. Pero ahora, dígale a alguien, ahora tiene que venir hacia la iglesia. ¿Por qué?
¿Dónde dice eso? ¿Por qué usted lo dice? ¿Y es por qué? ¿Cierto? Entonces hay muchas cosas porque los tiempos han cambiado. Pero la palabra es la misma. Amén. ¿Sí? La palabra es la misma. Entonces usted antes, por ejemplo, le podía decir a los líderes, a los músicos, tienen que llegar una hora antes a orar y todo, y tienen que ayunar los sábados. Antes, hermano, no era una regla, pero era un hábito que teníamos los jóvenes en mi iglesia. Todos los sábados ayunábamos. Todos los sábados ayunábamos de jóvenes. Todos los sábados. ¿Cierto? No era una regla, pero era como lo que solíamos hacer. Hoy no. Convoque un ayuno un sábado a ver cuántos vienen. 2, 3, 5. No es que hay trabajo, pastor. Hay trabajo y esto y lo otro. Es cierto, porque este mundo ha cambiado. ¿Sí? Pero nosotros, hermanos, somos los que dejamos también a veces que eso nos afecte en la vida. Entonces nosotros tenemos que mirar que los tiempos han cambiado, así que ya no nos sirve ser como Nehemías. Imagínense que yo me ponga los domingos, porque no es que el domingo sea el día de reposo, pero simulamos que es el día que la gente no trabaja, ¿cierto? Y viene un hermanito y dice, no, pastor, mire, no voy al culto hoy, porque es que hoy casualmente es que voy a ir a lavar la ropa. Eso es para agarrar un palo, como Nehemías, ¿verdad que sí? Y agarrarlo por los pelos y traerlo. ¿Sería eso? Hoy día no va a funcionar. No va a funcionar. Así que de Nehemías no podemos agarrar su método, hermano. El método de Nehemías era para su tiempo, para la forma como él en su tiempo hacía las cosas. Hoy no podemos. Hoy tenemos que usar otro método. ¿Cuál será el método de hoy? La palabra, la oración, hermano, sobre todo el entendimiento, la diplomacia. ¿Cierto? Pastor, mire, hoy es domingo y yo sé que hoy hay culto, porque así llegan. Hoy hay culto, pero pastor, no voy a poder llegar hoy porque es que hoy, mire, no he lavado la ropa en toda la semana y el único ratito que tengo es ese ratito donde está el culto, ahí es que puedo lavar la ropa. Como yo no le puedo caer a palo, le digo, bueno, hermano, mire, está bien, gracias por dejarme saber, voy a estar orando por ti, pero la próxima trate de hacerlo otro día que no sea el día de la iglesia. Eso es lo que le puedo decir. ¿Ya? ¿Verdad que sí? Porque si no, ay, el pastor se puso hasta bravo. ¿Y eso qué le dije? Dígame si no le hubiese dicho nada. Y agradezca que le dije más bien. Y que no me siga regañando porque si no me voy para la otra iglesia. Sí. Y que no hable muy fuerte porque si no deja de llamar y de ofender. Sí. Hermano, porque así es la gente hoy día. Así es. Cierto, amén, amén. Así que el método de Nehemías a veces provoca tenerlo. Señor, danos la oportunidad, pero no podemos. ¿Cierto? Porque tenemos que tener hoy día una sensibilidad, una relación humana diferente, porque nuestra sociedad es diferente. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Que eso es bien. Una atención. Adelante. Cuando mis padres son convertidos cuando yo nací, me dicen, cuando en ese tiempo y ahora hay mucha diferencia, pero será por que los pastores ya no tienen carácter, ya no predican fuerte, ¿por cuál razón? Porque creo que así como dijo hace rato, la palabra es lo mismo y la palabra de Dios también dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy, o sea, no ha cambiado nada. ¿Por cuál razón se está cambiando? Que así como se dice, soy de Guatemala, en Guatemala hay servicios casi todos los días hay servicio y llega hasta las 12 de la noche y se va, se duerme no sé, unos 5 o 4 horas y las 5 a levantarse y ir a trabajar. Bueno, digamos, esos son, porque hay varios, hablemos de los métodos, ¿cierto? Los métodos como el de Nehemías ya no los podemos usar hoy, porque
nuestro pensamiento cambió, nuestra mentalidad ha cambiado, nuestra sociedad ha cambiado, ¿cierto? En mi país, te voy a decir lo que pasaba en mi país, los martes había servicio de oración, los jueves había estudio bíblico, los sábados había servicio de jóvenes o de damas y eso, y el domingo había servicio en la mañana y en la noche, ¿cierto? Y eso era todas las semanas, hermanos. Ahora, estamos en esta sociedad aquí en Estados Unidos, que muchas de las personas solamente vienen a un servicio, por trabajo, por lo que sea. Aunque nosotros demos la oportunidad de que se haga lo mismo, el pastor nunca obliga a la gente a que busque de Dios. El método hace unos años atrás, sobre todo en nuestros países, la gente era obediente, la gente iba, buscaba de Dios porque era su naturaleza, ¿cierto? Pero hoy día se conforman con un poquito nada más de palabra. Por eso es que el mundo se va perdiendo. En la medida que el hombre se va alejando de la conexión con la palabra, se va perdiendo. Entonces, no se trata del pastor o del líder, porque el pastor va a hacer culto todos los días. El tema es que la gente quiere buscar de Dios todos los días. Esa es la diferencia. ¿Cierto? Si usted, por ejemplo, el pastor hace culto todos los días, usted debería buscar la forma de llegar. Y dice, no, es que tantos cultos en la semana, llego pero cansado, ya no puedo más. En Guatemala no era así. No. Pero aquí sí. Y el trabajo allá estoy seguro que no era más fácil que el de aquí. Entonces, depende muchas veces de cómo nosotros somos influenciados por la sociedad. Estamos en un país estresante, ocupado, te va pidiendo, y a veces nosotros quitamos esa parte, pero somos nosotros, no es el Señor. No se trata que la gente hoy día no es el pastor, es la gente que si ellos quieren buscar de Dios, hermano, vayan a buscar de Dios. Le garantizo, hermano, que si hubiese cumpleaños entre semanas todos los días, la gente iría a los cumpleaños todos los días. Señor. ¿Sí o no? Si hacen cumpleaños de lunes a domingo, hermano, todo el mundo, no importa si trabajó, si no trabajó, lo que sea, ahí van a llegar. ¿Sabe por qué? Porque no ves que piensan en el gozo, pero no piensan en comer palabra de Dios. Y no irían con manos vacías. Y no irían con manos vacías. Es verdad. A todos llevarían tres. Entonces no depende del pastor, depende del espíritu que la gente tenga para eso. Exactamente. Es la prioridad de la gente. ¿Sí me entiendes? A veces, y yo se lo he dicho a hermanos, me invitan, no, pastor, venga para el cumpleaños tal día, un día sábado, ahora hermano, mire, lo quiero mucho, le aprecio mucho y todo, pero ¿sabe qué? El sábado tenemos servicio. No puedo. Ay, el pastor ya no me quiere, y somos amigos, y no me viene mi cumpleaños y todo. Hermano, pero yo tengo que poner una prioridad en mi vida. Sí. Amén. Al menos para mí, yo trato de buscar al Señor, no porque sea fanático, sino porque tengo que buscar a Dios, buscar primeramente el reino de Dios. Amén, así es. ¿Cierto? Es verdad, a veces hacemos excepciones. Cumpleaños, un familiar, tu papá, tu mamá, bueno, ahí en tu media, sobre todo cuando hay gente inconversa, puedes hacer, no estoy diciendo que no lo hagas. El tema es, la decisión la tomas tú, no la tomas tú. Entonces es eso, si hacemos culto todos los días, la gente no va a llegar. Pero no es porque la iglesia esté cerrada, es porque la gente no quiere. No, así no, imagínate ofrendar todos los días, de lunes a lunes. Si los domingos no se quiere ofrendar. Entonces, no, y empieza, y célula este día, y culto este otro día, y esto allá, y visitas aquí, tengo todos los días lleno, no tengo. Hay que tener equilibrio, es cierto, hay que tener equilibrio porque la familia requiere tiempo, hay cosas en la casa que requieren tiempo, y había gente también, hermano, que tenía problemas en su casa, porque aunque no parezca algo espiritual, tú tienes que sacar un tiempo personal para con tu familia, para que en familia también puedas
alabar, adorar a Dios en casa, hacer tu altar familiar. Si tú todos los días estás ocupado en algo más, pues también puedes descuidar ciertas áreas. Entonces, todo es un equilibrio. Pero siempre hay que buscar la manera de estar ocupado en las cosas de Dios. No siempre tiene que ser cultos, pero por ejemplo, si tú tienes una célula, un día martes, eso es parte del plan de Dios, eso es parte de trabajar en el Señor, ¿cierto? Porque eso es lo otro. El modelo o el método hace unos años atrás era todos los días hay culto. Entonces todos los días la iglesia estaba encerrada, la gente estaba encerrada en 4 paredes, no. Entonces dejamos de hacer servicios entre semanas para que uno de esos días pudiésemos estar en casa de alguien evangelizando en una célula, porque el tiempo es tiempo, ¿sí? Entonces depende del método que se usa del pastor, depende del método que se quiera trabajar, de eso se trata muchas veces. Amén. Amén. Déjenme acomodar algo aquí. Entonces, ¿qué es firmeza? Es hacer valer las normas, la ley y sin favoritismo, es decir, ser firme. Amén. Firmeza para hacer valer las normas y la ley sin favoritismo. A lo mejor así sí. ¿Okay? Y la diplomacia es la capacidad de manejar situaciones delicadas, ¿okay? Especialmente cuando involucran personas de culturas diferentes o de opiniones diferentes. La diplomacia es una forma de mediar, es una forma de trabajar en hermandad. La diplomacia es decirle a alguien que no puedes hacer algo sin que se ponga bravo. ¿Okay? Pastor, ¿será que puedo ir allá a reunirme en la discoteca con mis amigos? Vamos a estudiar ahí en la discoteca, pastor. Hay 2 formas de decirlo. ¡No! ¿Cierto? No a los regaños, a los Nehemías. ¿Cierto? Y hay gente, hermano, que hoy día, porque la rebelión en nosotros está ahí. La rebelión está en el hombre, aquí en el corazón. Y cuando usted a alguien le dice, no puedes hacer eso, usted dice una vez y dice, bueno, ¿y quién es este para que gobierne mi vida? Hay gente que reacciona así. Entonces, hay que usar otra técnica a veces. Bueno, hermana, mire, yo sé que usted es una mujer de Dios, yo sé que usted tiene principios de santidad y todo. Si usted quiere ir, es su decisión. Yo no se lo recomiendo, porque ahí vas a estar en un ambiente que no es adecuado y tal, ¿verdad? Yo le digo todo, ¿cierto? Y ya yo le dije que no puede, con diplomacia, pero siempre la decisión se la dejo a ella. Que una cosa, hermano, como líder, es que nosotros no podemos obligar a nadie a hacer lo que yo quiero o lo que yo pienso. Es decir, cada quien tiene que tomar sus propias decisiones. Y de eso se trata la diplomacia muchas veces, ¿cierto? Yo no te estoy dando permiso, porque el permiso te lo das tú misma. Pastor, ¿será que me da permiso para ir a la discoteca? No, no te voy a dar permiso para eso. Yo no te tengo a ti preso, porque cada quien es responsable de su propia decisión. El Señor nos dio ¿qué? Libre albedrío. Si Dios nos ha dado la libertad de tomar una decisión, ¿quién soy yo para tomar una decisión? Pastor, ¿será que me caso o no me caso? ¿Sí o no? ¿Usted se quiere casar? ¿Me pide un consejo? Si ese es el muchacho, si esa es la muchacha, pues bueno, le puedo dar un consejo. Lo que está ahí
Pero si se va a casar, es usted. Usted se va a aguantar a él. ¿Sí o no? No soy yo. Después no le echan la culpa. Sí, porque si no, cásese con él, ese es un muchacho. Bueno, cásese con él, después fracasa, culpa el pastor. El pastor me dijo que me casara con él. Sí, entonces hay que tener cuidado. Bien, quiero hablar, hermanos, sobre tareas incómodas y retadoras para los líderes cristianos. Estamos hablando, para los que llegaron hoy, de liderazgo parte 2, pero este es un liderazgo, hoy estamos hablando sobre la gestión del liderazgo. No tanto definir qué es liderazgo, sino las realidades como líderes que a veces nos tomamos. ¿Ok? Y tengo aquí 5 tareas incómodas o retadoras para un líder cristiano. La primera de ellas es remover a una persona de sus funciones. En una ocasión llegó una hermana y me dijo: pastor, tengo este problema. Soy la manager de mi oficina y mi manager me ha pedido despedir a alguien. Y me acuerdo que soy cristiana y sé que cuando lo despida, su familia no va a tener un trabajo. Y esto. Son grandes problemas, ¿verdad que sí? Pero esas cosas tenemos que vivirlas en el liderazgo. Bueno, corregir a alguien que ha cometido errores. Yo te digo, Mauricio, vete de la casa. Eso es duro. En serio, mira. Llamar a alguien a su oficina y decirle: a partir de hoy pasa esto. Ver a gente que llora ahí frente a ti y tú lloras con ella. ¿Cierto? La restauración emocional y anímica de un compañero caído. Cuando tu amigo se cae y ahora hay que levantarlo. Es un proceso que parece fácil, pero es muy delicado. ¿Cierto? Sobre todo porque hay que saber escuchar. Saber escuchar y trabajar en eso. El manejo de una sublevación, rebelión o insubordinación. Es decir, cuando se te levanta un grupo contra ti como líder, es otro momento incómodo en el liderazgo. Muy incómodo. Y por último, incorporar o integrar personas nuevas al equipo de trabajo. ¿Ok? De esas 5 voy a tratar de tocar 3. Porque nos iríamos ahí, necesitamos un día completo con cada uno. Y vamos a entrar en la primera: ¿cómo remover a una persona de sus funciones? Y es que, hermano, sobre todo en la iglesia, estamos acostumbrados a tener líderes por mucho tiempo en una posición. Y pastor, llega un momento que ese líder ya se hace inefectivo. Y el trabajo del líder es promover que la iglesia se mueva en una dinámica de resultados satisfactorios. ¿Cierto? Si mi líder de alabanza ya ha llegado a su tope y no me está dando los resultados que yo espero espiritualmente, técnicamente, y tengo a alguien que pueda hacerlo mejor, este líder tiene 20 años en la posición y quitarlo es un dolor de cabeza. ¿Sí o no? ¿Cómo lo mueve? Que ya tiene raíces ahí. Pero esas cosas llegan un día. Y hay gente que se va a sentir afectada cuando tú toques ese líder. Pero son decisiones que tenemos que tomar. ¿Sí? Fíjese. Un buen líder debe garantizar el buen desempeño de las actividades de la iglesia. Pero en ocasiones hay que entender que garantizarlo requiere remover o cambiar personas en sus funciones. Hay una teoría empresarial que dice: cuando un colaborador
deja de ser una fortaleza para el negocio y se convierte en una amenaza, es momento de dejarlo ir. En otras palabras, cuando una persona que te ha generado resultados positivos, ha sido positivo, te ha ayudado, pero en algún momento pasó de ser una bendición a convertirse en un estorbo, es tiempo de cambiar. Así, bien. Es tiempo de cambiarlo. Ahora, tú lo sabes. El problema es cómo. ¿Cómo hacerlo? Sobre todo si estás en la iglesia. Hay veces, hermano, que tú dices, hermano, mire, a partir de este año, pues ya usted no va a estar en esa posición. Vamos a colocar a otra persona. Gracias por su servicio. Y Dios lo bendiga. Estoy seguro que eso no le va a gustar. Se va a sentir despedido, prácticamente sacado de la iglesia, se va a sentir y hasta se desanima y se puede ir de la congregación. ¿Cierto? ¿Cómo hacerlo? ¿Alguien me da una idea? Como la compra de condominio, establecer un principio que es un tipo determinado. Y que si a los 6 meses, o sea, lo hizo bien, pues le renueva y no puede explicar. Eso está muy bien, pero eso se hace ¿cuándo? Al principio. El problema es que imagínate una persona que tiene 5 años ahí y les vamos renovando cada año, ¿cierto? Yo creo que si la persona, si el pastor decide, por ejemplo, tú vas a ser el líder de joven, está tomando la decisión de que sea una persona sabia o una persona entendida. Al momento que tú le das el cargo, ya después de un tiempo te lo quita, esa persona debe entender que hay una gente que viene en relevo. Ese espíritu quisiéramos que lo tengan todos. Sí. Sí, pero no todos los ven así. Porque, mire, y esto lo vamos a hablar más adelante. Venga acá, hermano. Venga. Él es mi líder de jóvenes, ¿cierto? Y tengo 4 años que él es mi líder de jóvenes. ¿Sí? Para el líder de jóvenes es fácil, porque cuando usted cumpla 35, mijo, muchas gracias, ya usted pasó la edad. Chao, traigo otro. Sí, así hacen muchos pastores, y es fácil porque llegó a 35, hay un mito que dice que a los 35 años ya no se puede ser más líder de jóvenes. Es un mito, eso no es una cosa en la Biblia, no es nada. Pero algunos se aprovechan de ese mito para, gracias hermano, Dios te bendiga, vamos a traer a este otro aquí. No. Pero si eres líder de jóvenes, venga usted, hermano, venga. Bueno, vamos a tener que Él es mi líder de jóvenes. Él es el pastor de caballeros. Él es el líder de caballeros. Y tiene 10 años aquí enseñando a los caballeros. Pero ya yo siento que los caballeros están menguando, que ya como que el dinamismo, los resultados que yo quiero no están ahí. ¿Cierto? Y yo veo que este hermano tiene pasión por trabajar con los caballeros. ¿Ok? ¿Cómo hago, hermano? Que sean los dos. Que sean los dos. Creo que lo mejor, digo en mi persona, en mi opinión, creo que sería creo que sería lo mejor ponerlo en un lugar donde en áreas que otras áreas que se necesitan, por ejemplo el líder de joven ya quiere removerlo, el pastor quiere removerlo, dependiendo de la situación, ¿no? ¿Por qué manera por qué lo movió, por qué lo va a mover? Esa es una situación que tenemos que ver también, dependiendo qué es lo que hizo, qué es lo que cometió, qué es lo que pasó con él. Pero si lo miran nada más que es por la edad, porque ya llegó al tope, entonces prácticamente lo que se debe de usar es en otra área, removerlo, no sintiendo lo que lo dejamos, que lo sacamos, pero creo que es removerlo en un lugar donde sea necesario, por ejemplo, ponerlo en la puerta de ujiero, el ujiero, o otras, ¿me entienden? En esa área. Y creo que ahí... Si usted me pasa a mí de líder de jóvenes a que sale usted, me siento ofendido. Sí. Sí, yo estoy diciendo como se vive en la iglesia. Y no estoy diciendo que sea menos o más, pero así lo siente la gente. Dígame, yo era líder de jóvenes y ahora soy un ujiero. Se sienten menospreciados. Porque quieren otra posición más alta. Sí, sienten que son degradados. Yo pienso que es bueno primeramente para tratar ese tema es resaltar las virtudes de él primeramente para luego entrar en el tema de despido.
o de cambio. En la iglesia no despedimos a nadie. A ver, hermano Estrella, ya. Pusimos el micrófono para que nos escuchemos. Yo creo que para no herir sentimientos y depende del carácter de la persona nueva o aquel líder que se ve que se está levantando, colocarlos juntos a trabajar y que uno sea influencia para el otro y del otro pues la experiencia en el trabajo. Ok, muy bien. Le voy a decir qué es realmente lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que analizar cuál es el motivo de la necesidad de removerlo. Porque no da resultados, porque hay alguien mejor que él para hacerlo, porque ya no está con la visión, ¿cierto? O porque ya no tiene la motivación para hacerlo. Ahí, lean las 4 cosas que están ahí en su vida. ¿Qué dice? No da resultados satisfactorios. Cuando no se desea, Cuando ya no se desea seguir, o hay que ya no estar desea seguir empujándolo constantemente, La cuando ya no está alineado a la visión. Tenemos un mejor candidato para ocupar su posición. Tenemos un mejor candidato. Otra. Ya no está alineado a la visión. Ya no está alineado a la visión. Es decir, ya él quiere hacer cosas que no van alineadas con la visión del pastor, de la iglesia. ¿Cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que mirar con él, si no está dando resultados, es hablar con él y decirle, hermano, yo le haría así. Mire, estoy revisando cómo estamos manejando el equipo y cómo estamos viendo los resultados y siento que necesitamos ponerle más fuerza a esto. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que hay que hacer, hermano, porque antes de remover a alguien tienes que tratar de que él vuelva a levantar el vuelo, ¿cierto? Porque nadie está listo para que te diga, no, mira, no lo hiciste bien, chao. Pero nunca me dijiste que algo estaba mal, ¿cierto? Ahora, si yo me siento mover una vez, no hay resultado. Voy la segunda, no hay resultado. Ya la tercera, siento que no va a dar resultado. Digo, hermano, mira, pasamos este tiempo contigo, y definitivamente no vimos, ¿cierto? Así que creo que necesitamos buscar otra persona que nos refresque aquí y vamos a buscar un lugar donde tú puedas desarrollar mejor tu esfuerzo. Igual va a ser duro para él, igual va a ser incómodo para él, pero hermano, hacerlo no es fácil. Por eso estamos hablando de qué? Cosas difíciles de hacer, como dice. Entonces, otra cosa que haríamos es, hermano, él es un candidato, ¿cierto? Si no dio resultado es uno. ¿Cuál es el otro? Ya él no desea seguir, ¿cierto? Ya él no quiere seguir. Entonces, no, pastor, es que ya estoy cansado, mire, tengo 6 años en esto, 4 años, ya no tengo ideas nuevas. Ok, entonces hagamos una cosa, hermano. Mire, aquí está el hermano que vamos a proyectarlo a él, hágame un favor. ¿Sí? Porque eso fue lo que hizo Dios con Elías y Eliseo. Elías le dijo al Señor, Señor, quítame la vida, mátame. Ya no quiero seguir siendo profeta. Ok, está bien. Te voy a dar un chancecito, prepárame Eliseo y te levanto. Así. ¿Qué le dijo? Bueno, hermano, mire, vamos a trabajar 4 meses, 5 meses, 6 meses, no sé. Agarra a este hermano, entrénalo, póngalo al día, póngalo a caminar. Y cuando ya le esté listo en 6 meses, usted entrega su cargo y él se queda trabajando. Una transición. ¿Cierto? Siguiente, no me puedo quedar. Si hay una pregunta, levante la mano porque si no. Pastor, yo quiero que usted me ayude a ver algo. Por ejemplo, cuando un pastor ya tiene 10 años, pero ya no está rindiendo, ya no llegan ovejas, ya no pasa de unas 2 o 3 familias. Y llega un momento en que el pastor a veces dice que los hermanos que están ahí tienen la culpa, porque la iglesia no crece, porque tal vez están dando un mal testimonio. Entonces yo quiero que usted me resuelva esto. ¿Quién tiene la culpa, el pastor o los miembros? Porque la iglesia no crece. Los dos. Porque el pastor solo no gana ovejas. El pastor solo no multiplica la iglesia. O sea, el pastor solo no va a llenar la iglesia. Para eso tiene que estar la gente
tiene que hacer su trabajo también, ¿cierto? Puede haber muchos pastores que en una iglesia, de pronto el pastor no tiene visión, ¿cierto? Si no hay una visión en la iglesia, dijimos, hermano, la iglesia no va a prosperar. Las iglesias que crecen tienen visión. Las iglesias que crecen tienen una dirección, tienen hacia dónde ir. Si usted tiene una iglesia, si la iglesia no sabe a dónde ir, entonces la gente va por estar ahí. Es como se hace una religión. O sea, la gente no quiere llegar a un sitio, hermano, que no sabe para dónde va. Entonces, es clave. Puede ser un factor que falta en la iglesia, ¿cierto? Hay un estudio que dio el pastor que habla de las 8 cualidades de una iglesia creciente. Y hablen todos. Puede que el pastor sea muy agradable, muy buena persona, pero los miembros son antipáticos. Eso tampoco va a hacer que la gente se quede. El pastor puede ser muy bueno, no, muy amable y todo, pero si la gente adentro son puros amargados, no es culpa solo del pastor. Hay muchos factores. O sea, ¿por qué una iglesia no crece, hermana? Tendría que sentarme nomás a hablarle una grande de cosas, ¿cierto? Muchas veces no es la culpa del pastor ni de las ovejas, sino que hay ciertos espíritus que dominan las ciudades y puede que sea una batalla más espiritual que de vida. Es correcto. Puede ser, hermana, que esa iglesia no tiene oración ni ayuno, ¿cierto? Entonces, puede ser que ellos están tan encerrados ahí que no están orando por la ciudad. Y hay que orar por la ciudad, reprender los principales potestades que están en la ciudad, porque ellos tienen gobierno y tienen la gente prisionera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es un ataque de ayuno y oración también. Entonces, hay muchos factores, no depende exclusivamente del pastor, ¿cierto? Puede ser la iglesia, puede ser, hay muchas cosas. Sería muy difícil darle una respuesta de por qué. No, hay que ir allá a hacer un diagnóstico verdaderamente de esto, porque he visto pastores que tienen 10 años y siguen creciendo. Y a veces no es tanto por el pastor, es por la dinámica de la iglesia. Todo suma, todo suma. Es el liderazgo. Puede ser. Creo que pastor es una iglesia que va a funcionar porque tiene un buen liderazgo. Pero puede tener buen liderazgo, pero si no tiene misión. ¿Sí me entiendes? Hermano, mire, no hay mejores liderazgos que las iglesias, que muchas iglesias, mega iglesias. Eso funciona tremendamente. Sí, yo no soy crítico de nadie, pero usted mire, por ejemplo, iglesias, mega iglesias, ellos pueden tener, hermano, tremendas estructuras de liderazgo. La pregunta es, ¿cuánta gente en realidad está creciendo espiritualmente? Sí, señor. ¿Sí? No se trata de los números solamente, no se trata es la unción, es la doctrina, es la verdad, es la palabra, es lo que uno va haciendo. Le digo, todo suma, todo cuenta, todo cuenta. La formación. El pastor John Jairo compartía esta enseñanza hace como 2 o 3 años atrás. Y él hablaba de 8 cualidades de una iglesia creciente. Una de ellas era el liderazgo capacitador. Una era un ambiente armónico en la iglesia. Hasta los baños hacen efecto. Si los baños, hermanos, son sucios, no se limpian, está todo mal, la gente no quiere regresar a un lugar que es sucio. Si la iglesia, el sonido es aturdido, la gente se incomoda todo por el ruido, la gente no va a querer llegar a la iglesia. ¿Sí? Si no hay amor en la iglesia, la gente no quiere llegar a un sitio donde no nos quieren. Como lo de nosotros en la iglesia, pastor, nos ayudó mucho trabajando unidos. Trabajando unidos trabajando unidos todos los hermanos. Empezamos en la iglesia donde empezó con los hermanos, unos 8, y gracias a Dios ahorita ya está la iglesia como arriba de 900 personas. Somos trabajo uno en unión y el Señor hace lo demás. Amén. Así es. Es una dinámica buena. Pues mi forma de pensar es que a veces como nosotros a veces traemos familias o amigos a la congregación y lo que hacemos es le dejamos al pastor todo y no, o sea, nosotros si traemos a alguien tenemos que tenerle cuidado, discipularlos, enseñarlos cómo hay que hacer las cosas. Lo que hacemos es dejamos al pastor y se van y decimos es la culpa del pastor. O sea, es
es, como él dice, es un trabajo en equipo y todos tenemos que ayudarnos. No solamente el pastor tiene que hacer todo. Nosotros, para eso estamos en la iglesia, para eso tenemos que ir a crecer y aprender para poder enseñar a los otros. Si no, ¿para qué vamos a la iglesia si no vamos a hacer nada? O sea, pérdida de tiempo. Así es. Y eso es un punto muy clave. El primer pastor de la gente es Dios. Amén. Profesor, yo le mencionaba esto porque yo quiero aclarar un poquito. La razón por qué yo mencioné el liderazgo, porque las tribus de Israel eran conformados por líderes y por casas mayores que cada uno, cada tribu debía tener un líder, que era un príncipe, y era organizado. Se organizaban y siempre estaba uno al frente de todo el pueblo, de cada tribu. Eso quiere decir que se organizaban y era un líder, su liderazgo era, pues, un hombre que era espiritual o no sé cómo mencionarlo, pero creo que cuando se multiplicaban, ellos no se iban y se tomaban sus propias decisiones, pero siempre estaban al lado de un príncipe, el que los dirigía, el que los guiaba, el que los sacaba, los metía, y como Moisés. Yo me refiero mayormente a ese liderazgo que es ahí cuando hay un liderazgo prospera la iglesia, crece la iglesia, y le estoy hablando más allá un poquito más de lo espiritual, que claro, un líder debe ser espiritual en todas las áreas, por eso creo que debe ser escogido, porque de lo contrario, ustedes nos enseñó ayer y dijo que no deberíamos de ir a manejar el liderazgo del mundo con el liderazgo de la iglesia, pero yo en este punto lo estoy hablando de liderazgo. Y es cierto, ¿no? O sea, pero hasta cierto punto, hermano, hay cosas que puede tener liderazgo, ¿cierto? Pero si el liderazgo puede estar trabajando en equipo y todo, pero hay pequeñas cosas que hacen la diferencia. Por ejemplo, lo que hablaba de los baños. Puede haber buen liderazgo, pero si no hay alguien que recibe a la gente, bienvenido a la casa de Dios, siéntese por aquí. Son detalles que, aunque hay líderes para eso y hay roles para eso, deben cuidarse, porque la gente, antes de ser cristianos, son gente que quiere sentirse bien recibida. ¿Sí? No es que la gente llegó aquí y nadie los atendió, llegó y se sentó y ya con eso ya son cristianos. No. La gente, mire, dése cuenta, a cualquier lugar que tú llegas te atienden bien. Porque ellos están buscando que te sientas atendido, querido. Más en la iglesia. Entonces, si hay un liderazgo que tiene que estar pendiente de eso, pero el crecimiento de una iglesia no depende solamente del liderazgo, depende de la unción, depende de todo, y aunque el liderazgo tiene que ver ahí, pero tiene que haber una parte también donde solamente Dios es el que va haciendo las cosas. Nosotros tenemos que dejarle la puerta abierta a Él para que Él trabaje, ¿no? Entonces, de eso va. Déjeme seguir. ¿A cuándo hay que remover una persona? Cuando ya no está alineado a la visión, ¿cierto? Si la visión es una y el líder tiene otra, pues, hermano, mire, aquí queremos hacer esto. ¿Cuento contigo? No, pastor, yo no trabajo así. Entonces, bueno, tengo que buscar una persona que vaya conmigo en este nivel. Y listo. O sea, así. No podemos trabajar con alguien que no tenga la misma visión. Dos visiones diferentes lleva a dos caminos. No va a dar. Siempre tenemos que trabajar con gente que tenga la misma visión. Así es. Tenemos un mejor candidato para ocupar su posición. Él es un buen candidato para reemplazarlo a él. Él es el pianista de la iglesia, pero él es mejor pianista. ¿Qué problema? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es un tremendo problema. Así que, ¿qué me sugiere, hermana Heidi? A ver, ¿qué hay que hacer?
Tratarlo con amor. Ajá. Nos ganan ahí en el A ver, ahí, hermano Apolinario, ¿cómo haría usted? Yo también el líder de la base. Yo diría consultar a Dios y ahí Pero está bien, eso todo lo vamos a hacer. La cosa es, denme un ejemplo para resolver este problema. Eres un pianista, hermano, de 5 estrellas. Y tengo un hermano que nomás se sabe 2 escalas musicales, pero tiene 10 años siendo el pianista en la iglesia. Solo el re mayor ahí. Ponerlo de maestro para él, para que lo instruya mejor. Tengo 20 años aquí en la iglesia, soy pianista ejemplar de la iglesia. Pero en humildad puede reconocerlo. Explicarle, yo pienso explicarle, pues que. A ver. Al menos yo lo que haría es platicar con él, porque cuando yo platico con él me voy a dar cuenta qué relación tiene con Dios y por qué él toca. Ya uno como líder sabe el espíritu que tiene la gente. O sea, una de las cosas, ayer lo hablábamos, como líderes conocemos los hombres y conocemos a Dios. Y yo estoy seguro que cuando ya yo sé, por ejemplo, él tiene un carácter fuerte y yo sé que él se va a ofender, si ya yo tengo que preparar una estrategia para hacer ese cambio. Porque puedo herirlo y lo que yo quiero es, aunque se va a herir, yo necesito que su herida no sea tan profunda que abandone a Dios. Esa es la clave. Una solución podría ser ponerle unos estándares o unas evaluaciones que él deba superar, el líder actual. Porque si tiene 10 años y se sabe 2 escalas, en 10 años no ha pasado de 2 escalas musicales, es un líder que no ha crecido. Sí, pero el hermano acaba de llegar y apenas lo ve, ahora sí me vas a poner controles. ¿Por qué no me lo pusiste 5 años atrás? No, sí, duro. Está bien duro. Cuando van a poner una persona en un cargo, siempre desde el principio se determina cuáles son los objetivos de ese cargo y se evalúa anualmente. Por lo menos los polleros lo hacen. Entonces, anualmente yo evaluaría a mi personal en la iglesia y diría, alcanzaste los objetivos. Y si no es así, pues, hacer audiciones para otras personas. Y eso está muy bien. Sin embargo, la realidad en la iglesia no es así. El 99.8%, no es el 100%, las iglesias no tienen el job description, es decir, las funciones. Realmente, ¿sabe por qué? Porque cuando la iglesia va creciendo, ya me voy a dar la palabra, cuando la iglesia va creciendo, el primero que medio toca, el músico de la iglesia. No importa si no califica, pero lo tengo que poner ahí porque al menos que me suene algo ahí en el fondo. Sí. Pastor, me estoy asustando, tan malos somos así en la iglesia. Tenemos tantos hermanos que somos, no sé, pues. No es eso, son realidades que te consigues. Pero por eso, pues, porque estamos dando una opinión y usted no. Lo que pasa es que quiero llevarlos al punto más incómodo. Lo quiero llevar al punto más incómodo. ¿Por qué? Porque, hermano, es que a veces los caracteres de la gente son difíciles. Y pastor, ¿cierto o falso? Es así. O sea, sería muy bonito pensar que yo hablo con el hermano, mira, necesito tu posición tal. Sí, está bien, hermano, no hay problema. ¿Sabe? Hay algún momento, y de eso es lo que vamos a hablar más adelante. O sea, vamos a hablar más adelante porque el liderazgo, hermano, causa en nosotros cosas en nuestra vida personal. O sea, cuando nosotros somos nuevos creyentes, ¿cierto? Nosotros estamos listos para que nos moldeen y dejarnos llevar. Pero llega un instante que ya nos ponen una función, un cargo, y ese día el liderazgo comienza a generar algo en nosotros que si no sabemos trabajar nos genera esos caracteres que le estoy diciendo. Lo vamos a ver adelantito. Eso es true. Yo creo que, en mi opinión, en esa situación, el pastor, el líder, ya debe tener un conocimiento de su oveja, ¿no? Y conocer a esa persona, la personalidad de esa persona, el carácter de esa persona. Y aquí viene lo que está con firmeza. Ahí el líder tiene que tomar una autoridad y una confianza en sí mismo
y hablar lo más sensible con esa persona, lo más tranquilo con esa persona, con la confianza que ese líder ya ha desarrollado con esa persona. Amén. Y la clave aquí es saber manejar las transiciones en la gente. La sensibilidad humana es clave. Yo no puedo ser con él tan duro, hermano, porque cualquier persona se puede ofender. Se puede ofender, ¿cierto? Porque es un ser humano. Y yo tampoco puedo generar en él que él sea su rival. Porque si yo lo traigo a él, inmediatamente él lo va a empezar a mirar el cruzado. Es algo elemental. No pareciera, hermano Henderson, pareciera que no. Pero pasa. Se lo digo porque pasa. No en todos los casos. Pero quiero siempre ponerlos en esa posición incómoda como líder que hay que hacer. Voy a decir hermano. Pero ahí donde el hermano, voy con lo que, acotando lo que dice el hermano, que ya el pastor como líder ya debe saber ya cada quien sus ovejas, ¿no? Sabe cómo tratar, por ejemplo, al pianista, cómo decirle, ¿sí me entiende? Y yo creo que si él está alineado, ¿verdad?, a la palabra, 15 años tocando el piano y no sale de re mayor y está alineado con las cosas de Dios, tiene que entender y comprender que ya su ciclo pasó. Es correcto. Y que necesitamos. Lo que pasa es que en el proceso, hermano, del tiempo, el pastor o el líder, en este caso, tiene que ir motivando a que crezca, ¿cierto? Porque evidentemente esto no va a pasar de un día para otro. Esto lleva un proceso. Yo tengo que ir, crece conmigo, crece. Yo no crece más, pero sí. Pero cuando nos encontramos, ya lo crece más. Tenemos que resolverlo. Tenemos gente que a veces lo único que lo tiene conectado con la iglesia es ese pequeño pedacito. Hermana Gini iba a decir algo. Esto es más un poco como para ayudar a Henderson, ¿verdad? Sí. Porque como nosotros digamos que ahorita que nos encontramos en esta iglesia, particularmente en la iglesia Roca Sólida, ya uno ve ciertas estructuras, uno ve ciertas cosas que nos ayudan, que nos dirían que las cosas deberían hacerse de cierta manera. Además ya conocemos el carácter del pastor, estamos conociendo todo. Pero eso no nos dice otras cosas que pasan también en la iglesia. En mi caso personal, pues yo soy hija de un pastor que ha iniciado varias iglesias en varios sitios distintos. Entonces eso sí nos deja ver que lo que uno esperó que funcionara en la primera iglesia, pues no funciona en la segunda. Por lo que hay mucha gente que es muy distinta a otra. Y hay gente que se ofrece por cosas que son sumamente insignificantes. Hay culturas muy distintas. Y en un mismo país, incluso, de una ciudad a otra, hay unas cosas que son abismales, hay unas diferencias abismales. Y unos tienen problemas con cosas de carácter, no sé, económico, y los otros tienen problemas con cosas de carácter moral. Y uno pensaría por su experiencia personal que las cosas deberían hacerse de una manera, y que si yo lo entiendo de esa manera, pues el otro también tendría que entenderla, porque lleva 15 años ahí, usted está recibiendo palabra del mismo pastor, usted tiene que entenderlo de la misma manera que yo. Pero esa no es la realidad. Entonces, más como para ayudar a eso que usted decía, es que es lo que yo entiendo del hermano Eduardo cuando está recibiendo las opiniones y dice, sí, pero ya estoy haciendo porque tal vez tenemos que llegar a entender la situación más delicada que puede encontrarse usted como líder en una iglesia, que usted no se la puede ni imaginar, pero hay que pensar en esa posición. Y en la iglesia, evidentemente, hay mucha gente, hermano, que siempre está lista para servir, no importa el nombre. Sí lo sabe. Y esa gente, ¿cómo agrada trabajar con ella? Es agradable trabajar con una persona, hermano. Dice, pastor, ¿en qué me necesita? Que limpie aquí, que mueva allá, me necesita cantando, me necesita predicando, me necesita limpiando la iglesia, me necesita que le lleve maletín. O sea, es agradable porque tú con esa gente, tú te sientes bien. Pero es que con aquellos hermanos que vienen porque
cosas que todavía el Señor está procesando, porque todos no venimos aquí, hermanos, como mansas palomas. Si el Señor nos ha traído para acá es porque en el mundo éramos de lo peor. Porque Él dijo que de lo vil de este mundo, no trajo los buenecitos, no trajo lo vil del mundo, lo trajo aquí, empezarnos aquí a procesar. Entonces nosotros traemos de nuestra personalidad muchas cosas que tienen que ser moldeadas. Carácter, rebelión, las críticas, traemos todo eso. Y a veces esas cosas el Señor tiene que irlas trabajando y a veces tarda, en algunos tarda 50 años, otros llega el Señor y todavía no han cambiado. Pero es parte de lo que hacemos. Ahora, mire, una solución a esto siempre tiene que ser, porque no hay una solución estable, depende mucho de lo que el pastor sepa de esta persona. Si es una persona humilde, él lo va a entender. Es más, él mismo va a decir, pastor, este es un tremendo pianista, póngalo en mi posición. Eso puede pasar, ¿cierto? Otros van a decir, pastor, mire, yo he visto que él es mejor que yo. ¿Por qué no lo integramos? Eso habla bien, y así ha pasado muchas veces. Pero hay otros que se enraizan ahí, que no entienden y se quedan ahí. Sí, se agarran del piano, no, el piano es mío, no puede nadie. Entonces, hermano, ahí hay que comenzar procesos de transición, procesos en donde yo tengo que, como pastor, abrir una estructura en donde los dos puedan convivir, ¿cierto? Y va a llegar un momento que voy a tener la oportunidad de levantarlo a él a la posición y él ponerlo a trabajar en un área donde él es fuerte. Que yo tengo que respetar y cuidarlo a él. Él ha sido fiel conmigo por mucho tiempo. No lo puedo quedar. ¿Cierto? Y no es justo que este que acaba de llegar, ahora yo lo ponga ahí y el que estaba conmigo 10 años, le doy una patada y chao, gracias, hermano. No. Yo tengo que redireccionar el crecimiento de él. De pronto ya él no puede seguir siendo uno de los músicos porque tengo un grupo de músicos tremendo, pero él siempre tiene una virtud que el ministerio va a necesitar. De pronto, usted ahora lo necesito, que usted sea mi líder en esta área, porque usted trabaja en esta área. Entonces hay que hacer transiciones. ¿Para qué? Para que él siga conectado, pero darle siempre una visión hacia dónde ir. Nunca le quites mire, los niños, así son los niños. Si usted quiere que si su niño tiene el teléfono, ¿cierto? Y quiere que te lo dé, pídete y no se lo quiere dar, ¿verdad? Ofrézcale otra cosa. Y él suelta una, ¿sí o no? ¿Lo hace o no lo hace? A veces para estos casos, toca hacerlo de esa manera. Para que te dé son estrategias, pero a veces hay que llegar. Gracias, hermano. Hay unas preguntas que están ahí. ¿Es necesario hacer esto, hermano? ¿Cree que en la iglesia es necesario hacerlo? Es necesario hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué a veces nos detenemos en hacerlo? Le voy a decir, a veces, hermanos, uno se da cuenta que hay alguien que ya necesita ser removido y a veces no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque me acuerdo de los años que ha estado conmigo, de lo que ha hecho conmigo, de lo que ha hecho por mí y todo. Y eso nos da a nosotros, a veces ponemos el corazón ahí. Ay, es que yo me acuerdo cuando nada más apenas abrimos esta iglesia, él estuvo conmigo. ¿Cómo le voy a quitar yo el canal? Si él estuvo conmigo cuando abrimos esto. Si él y yo lloramos juntos. Si esto y lo otro juntos. Si empezamos con el sentimentalismo. Hermano, y tiene que haber en ocasiones firmeza. Sí. Tenemos que trabajar. Por eso digo, hermano, ser un líder a veces en estas condiciones no es fácil, porque te tienes que enfrentar a realidades que son para uno. A veces agarrar y decirle a un amigo, mira amigo, hemos caminado juntos todo esto, pero creo que ahora tenemos que darle paso a alguien más. Eso a veces es difícil.
O sea, hay que hacerlo, pero siempre busquemos una forma de no ofender y de que las cosas queden bien. Nunca olvide, hermano, que siempre tenemos que pensar en el prójimo. Usted tiene que pensar que si a él le va a doler, piense como usted quisiera que le dijeran. Nunca me ha tocado despedir a nadie, nunca. Debe ser la cosa más horrible decirle a alguien, ¿sabes qué? Ya no te necesitamos más en esta empresa. Deja tu escritorio y chao. Nunca me ha tocado, debe ser un momento muy difícil. Gracias a Dios que en la iglesia nosotros no despedimos a nadie. Gracias a Dios. También hay que decirle, quédate. Sí. En Mateo 25 encontramos como el Señor tuvo que remover, como tuvo que llamarle la atención a un hombre que le dio un talento. Y este hombre que hizo con el talento lo escondió. Es decir, no dio resultados. No le tembló la mano al Señor. ¿Cierto? Dijo, no dice resultados, y es inútil, va. Sí. Por eso, hermano, a veces el talento que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado, el ministerio que Dios te ha dado, tienes que asegurarte que esté generando los intereses. Porque si no estás generando los intereses en el reino, el día que vengan a pedir cuentas, ¿qué hiciste con lo que te di? Ay, Señor, es que me daba pena predicar. Es que me daba pena orar por la gente. Siervo inútil. Cuando tengas una responsabilidad en la iglesia, así sea, hermano, de limpiar la iglesia, asegúrese, si usted limpia la iglesia, que la iglesia siempre esté limpia. Haga su trabajo. La función que le toque, hágalo y hágalo bien. Porque el que te va a recompensar no es el pastor, es el Señor. Amén. Bien. ¿Alguna pregunta? Voy a dar un break de unos 10 minutitos para que se tiren y regresen.